en el realismo y realmente no es cierto. Si tú miras una fotografía de referencia que vas a tatuar y compruebas que en alguna zona hay puntos, sean oscuros, sean claros, da igual, seguramente lo tengas que hacer con la técnica del punteado. Por ejemplo, en algunos retratos quizá te encuentras que el sujeto a retratar lleva una blusa o lleva algún tipo de tejido que tiene una textura definida, como que puede ser algodón o puede ser lana, y esa textura a veces se puede dar un poquito de rugosidad, un poquito de texturizado con el punteado de arrastre. En ocasiones, en las caras de algunos animales, también veremos que hay pequeños puntitos en las zonas donde hay pelo muy corto. Por ejemplo, esto lo suelo encontrar mucho en el hocico de un tigre o de un león. En esa zona encima de la nariz donde hay el pelo más corto, te encontrarás que si acercas la imagen, sobre todo si tiene buena definición, verás que hay una serie de puntos aleatorios que realmente representan el nacimiento de ese pelo tan corto. En ocasiones hacerlo punto a punto puede ser una solución, pero yo te recomiendo que cuando tengas un poco de destreza utilices el punteado de arrastre para, después de sombrear y dar volumen a ese hocico o a esa mandíbula, lo que sea, con ese texturizado final le puedes dar un toque extra de realismo. Además, el punteado de arrastre también sirve para aplicar sombras blancas, es decir, hay mucha gente, en las cuales yo me incluyo, que en ocasiones cree que los blancos se pueden hacer con una Magnum sombreando y realmente lo puedes hacer. El único problema es que, y esto lo veremos en la siguiente lección, el blanco tiene un tipo de pigmento que al ser tan denso, esa parte final de los sombreados hechos con Magnum realmente queda muy bien recién hechos, pero no aguantan el paso del tiempo, incluso se llegan a borrar al día siguiente en muchas ocasiones. Por eso que te recomiendo que cuando hagas ciertos sombreados, aunque de cerca se vayan a ver los puntos, va a aguantar más el paso del tiempo si está hecho con un punteado de arrastre. Para hacer este tipo de punteado, de arrastre, necesitas tener una máquina que te permita trabajar a voltajes bajos, ya que si llevas un voltaje normal, realmente lo que vas a hacer son líneas. Con lo cual, normalmente, si yo las líneas con mi máquina, en este caso ahora mismo lo haría con la Solnova, por ejemplo, pues si normalmente trabajo con 9, 9,5, incluso 10 para hacer líneas, normalmente lo bajaría a 4,5, 5, más o menos la mitad. Pero no te fíes de esto porque hay máquinas que necesitan menos voltaje todavía, incluso hay algunas máquinas que trabajan muy bien a partir de 6, 6,5 para hacer punteado de arrastre. Realmente, en el momento que tú lo estás haciendo, si se te marcan mucho las líneas, necesitas bajar más todavía. Con lo cual, si tu máquina no permite trabajar fuerte a un voltaje muy bajo, no es una máquina apropiada para hacer este tipo de trabajo. La aguja se tiene que sacar bastante, incluso yo diría que se saca un poco más que cuando haces una línea normal. Esto es debido a que la aguja tiene que hacer un poco de efecto palanca, ¿no? Cada vez que arrastras, la aguja no para de dar golpes en la piel. Incluso cuando haces pasadas rápidas, ese efecto de palanca de la aguja te ayuda a marcar los puntos con una determinada precisión. Pero, obviamente, y una vez más, no te puedo decir exactamente cuánto tienes que sacar la aguja del tip. Yo te recomiendo que hagas pruebas al principio siempre, ya que incluso el grosor de la piel te puede estar pidiendo que la saques un poco más o un poco menos. Hay pieles que son más blanditas y que con sacar un poco la aguja va a ser suficiente, y pieles que son duras que te pedirán que saques la aguja prácticamente el doble. Para saber exactamente a cuánta distancia lo tienes que sacar, haz una prueba. Y, ante todo, sabrás que estás sacando mucho la aguja si no cae suficiente tinta. Tiene que estar la aguja lo suficientemente sacada como para hacer ese efecto palanca, pero lo suficientemente metida hacia adentro como para que caiga tinta. Normalmente, el punteado de arrastre o punto a punto, que también lo puedes hacer cuando tengas poca experiencia, aunque tardarás muchísimo, se hace con agujas de línea. En este caso, normalmente son líneas de 3. Pocas ocasiones el punteado se hace con single needle, ya que, sinceramente, una aguja de 1 suele marcar el punto de una manera demasiado leve. Y además resiste muy poco el paso del tiempo la single needle, y necesita un extra de experiencia quizá para no dañar en exceso la piel. A no ser que hagas un trabajo excesivamente grande donde a lo mejor utilizarás incluso una aguja de 5 o de 7 para hacer puntos. Como normalmente utilizaremos la de 3 y como normalmente nosotros no haremos trabajos que son solamente 100% dot work, sino que es un realismo con un poquito de dot work, te recomiendo que utilices 0,30 o incluso 0,25 de long taper en este caso, ya que estas agujas dañan menos la piel. El agujero individual que hace al hacer cada punzada es mucho menos agresivo para la piel que una 0,35. Como normalmente será una textura extra, que digamos
Si no la haces, no pasa nada, simplemente es una textura que te aporta un plus de realismo. No te debes preocupar tanto por si cura mejor o peor. Realmente, a veces yo he hecho texturas en el hocico de un tigre, por ejemplo, y cuando ha curado, esa textura se ha borrado bastante, se ha borrado a un 50, a un 60%, pero ese resto que queda le da un toque de realismo que ya está bastante guay. Lo que sí que te tienes que preocupar es que no quede demasiado oscuro, porque un punteado de arrastre que queda demasiado oscuro, a veces sucede que con el tiempo esos puntos individuales se expanden y te queda prácticamente una sombra oscura, que no es lo que buscábamos. Con lo cual, en la mayor parte de los casos te recomiendo que al hacer este tipo de texturas en realismo utilices tonos intermedios o incluso claros. Y da igual hacer movimientos circulares o hacer movimientos laterales, paralelos entre sí, entrecruzarlo para que no se te marquen tanto las rayas cuando las hagas muy juntas, o incluso está permitido hacer círculos, luego pasar lateralmente para dar un poco de volumen quizá, y terminar con algunos puntos individuales en algunas zonas que notes que lo necesitas. Realmente no hay una ley escrita acerca de cuál es la mejor manera de hacer punteado de arrastre. Obviamente, si ves a artistas de dot work que hacen un trabajo solamente en dot work, cuando hacen áreas extensas de punteado que tiene que quedar uniforme, normalmente utilizan círculos, y esto es debido a que es la manera más aleatoria de trabajar y depositar puntos en la piel. Pero como nosotros hacemos realismo y los lugares donde vamos a encontrar la necesidad de aplicar puntos van a ser muy diferentes y muy diversos y con formas muy distintas y de tamaños muy distintos, que sepas que lo puedes hacer como te dé la gana. Y sobre todo, no te pases haciendo puntos, ya que en ocasiones a mí me ha pasado de no saber dónde parar y no dejar de hacer puntos por toda la cara de un animal, por ejemplo, y cuando terminas te das cuenta de que quizá has destrozado un poco esa suavidad que habías conseguido en algunas zonas. Yo lo utilizo más bien como un extra. Antes de poner los blancos, y sobre todo antes de poner los blancos, añado algunos puntos, algunas texturas para dar ese salto de calidad, ese toque extra, ¿no? Esa guinda del pastel. Pero intenta, ante la duda, hacer menos que más. Intenta hacer poca cantidad, alejarte, ir viendo poco a poco cómo va quedando, ya que si te pasas con los puntos puedes destrozar el trabajo. También te recomiendo que lo hagas en este paso y no en el primero, es decir, que primero sombrees, satures, añadas detalles y después añadas la textura, porque en ocasiones, cuando lo hacemos al principio, lo que sucede es que sin querer vas intentando crear el volumen con esa textura, y la textura hecha con puntos solamente es textura, no tiene que añadir ni volumen, ni tiene que añadir profundidad, ni tiene que dar un realismo en la parte inicial de la creación de un tatuaje. Con lo cual, por comodidad y por seguridad te recomiendo que lo añadas como un extra. Para concluir, te diré algo que todo el mundo me suele preguntar: ¿por qué no lo puedo hacer punto a punto? Sí que lo puedes. Que mantengas el pulso de una manera muy firme. Seguramente te puede pasar que después de 2 horas trabajando hay unos puntos que los haces un poco más profundos, o te detienes un poco más, o coges un poco más de tinta. Y esto puede resultar en texturas que cuando curen, por un lado son más oscuras que otras, o se expanden más o menos. Realmente, aunque te dé miedo utilizar la técnica de arrastre, que sepas que se aprende muy fácil. Simplemente bajas el voltaje, sacas bastante la aguja, pruebas en una zona que no sea muy importante o incluso en una zona que sea muy oscura, y te darás cuenta rápidamente que es fácil, que no cuesta mucho conseguirlo, y de esa manera, con solo 2 pasadas, puedes hacer 30, 40, 50 puntos exactamente a la misma profundidad y con la misma cantidad de tinta. Así que te recomiendo que lo intentes.